Vamos a dar inicio a una serie nueva, digamos lo que queda de este año. Serían 5 temas con el de hoy, 5 temas sobre la iglesia. En el primer domingo de enero vamos a iniciar el libro de Colosenses, en orden hasta terminar, versículo por versículo. La iglesia predica expositivamente, pero en estos 5 temas, para que ustedes noten la diferencia de ir de versículo en versículo, se llaman predicaciones temáticas, pero no quiere decir que no sean expositivas. El término expositivo es que se estudia el versículo que se va a compartir, el contexto en el cual fue escrito. Entonces, así no vaya una secuencia de versículos del mismo libro, pero siempre será predicación ¿qué? Expositiva. Entonces vamos hoy a hablar de la iglesia. Le invito a que me acompañe con su Biblia al libro de Efesios capítulo 2, 19, 22. Efesios 2, 19, 22. Y hoy vamos a hablar sobre qué es la iglesia. Esta es una pequeña serie de eclesiología. La eclesiología es la doctrina que estudia la iglesia. Pero la vamos a conectar con Colosenses en enero porque todo Colosenses habla de la iglesia, doctrina de la iglesia y práctica de la iglesia. Efesios 2, 19, 22, dice así la palabra, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, te damos gracias por tu palabra, pedimos la sabiduría de tu Espíritu, Señor. Solo tu Espíritu Santo puede interpretar las Escrituras y solo tú puedes hablarle a la iglesia, Señor. Ayúdame a hacerlo para ti, ayúdanos a escuchar tu voz a través del sermón y ayúdanos hoy a aprender qué es la iglesia realmente. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Iniciamos esta serie con varias preguntas que serán resueltas en la medida en que vamos a ir viendo los temas, o sea, progresivamente. Voy a leer varias preguntas que se van a resolver. Hoy solo vamos a ver la primera pregunta, es ¿qué es la iglesia? Es un sermón basado en una pregunta. Otra pregunta es, ¿están los cristianos obligados a unirse a una iglesia local? Esta es una iglesia local. Cuando hablamos de una iglesia local hablamos de iglesias pequeñas, no de iglesias mega iglesias, porque hay una diferencia muy grande entre esos dos contextos de iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿están los cristianos obligados a unirse a una iglesia local? ¿Cuáles son los privilegios y responsabilidades de la membresía de una iglesia? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? ¿Será el pastor? ¿Será la iglesia o será Dios? Eso lo vamos a resolver en su momento. ¿Qué es la disciplina en la iglesia y cómo debe ser el gobierno de la iglesia? ¿Cómo se debe llevar una iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué existe una iglesia? ¿Para qué nos reunimos? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuáles son las actividades de la iglesia? ¿Qué deben hacer y qué no deben hacer? ¿Cómo debe la iglesia expresar su adoración? ¿Cómo se debe adorar? ¿Con instrumentos? ¿Sin instrumentos? ¿Con canciones antiguas? ¿Con canciones modernas? Todo eso es bueno saberlo para saber si uno está bien o está mal como iglesia. ¿Todo basado en qué? En la palabra de Dios. Las respuestas a estas importantes preguntas no deben dejarse a la idea de cada creyente o a ideas relativistas, sino que deben obtenerse del fundamento seguro que es la palabra de Dios. La iglesia tiene una naturaleza, tiene una autoridad, tiene un propósito y debe vivir una vida de adoración. Son 4 cosas importantes. Para así poder responder a lo que Dios demanda y también para responder a todas esas preguntas que hicimos al principio. Vamos a comenzar aclarando, esta es la introducción del tema, no hemos entrado a los versículos. Vamos a comenzar aclarando que la iglesia de Dios siempre ha existido, es decir, no es algo moderno, no es algo de ahorita,
siempre ha existido, y algo también claro es que va a existir hasta la venida de Cristo. Es decir, la iglesia no va a desaparecer, ni por una guerra, ni por la violencia del mundo, ni porque los gobiernos digan que está bien o que está mal. La iglesia no va a desaparecer nunca. Va a estar hasta el día que venga ¿quién? Cristo. Y ha estado, porque está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no aparece como la iglesia, pero aparece el término congregación, aparece el término remanente, aparece el término el pueblo de Dios, el templo de Dios, que esa es la iglesia en el Antiguo Testamento. Vamos a leer, vamos a tomar una definición de iglesia que está basada en la Confesión de Fe Bautista de 1689 y la vamos a explicar un poquito antes de entrar en los puntos de hoy, porque debemos entender que las iglesias bíblicas son iglesias confesionales, tienen una confesión de fe. Nosotros llevamos 7 años en el proceso y estamos proyectándonos a adherirnos a esa confesión porque es la confesión más clara en todas las naciones de la tierra. Desde 1689 hasta hoy, ¿cuántos años han pasado? 300, 400 largos, 430 y pico de años. Y contiene, la hicieron entre 150 teólogos de los mejores del mundo que han existido, de Holanda, Inglaterra, todo lo que es Europa, y nunca se ha podido superar una confesión como esa. Nadie ha podido decir que puede hacer una mejor, por una sencilla razón, porque está basada en la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 26, el numeral 1, muchos tienen ese libro en la casa, les recomiendo que lo leas, una cartilla pequeñita, para hacer una definición correcta de lo que es la iglesia. La iglesia católica o universal, dice. Pónganle cuidado. La iglesia católica o universal. El término católico en esa época y aún sigue significando lo mismo. El término católico significa que universal. Es decir, en ese momento la iglesia no habían dos iglesias. Era católica y era que ni cristiana no. Simplemente había una iglesia que universal, una figura universal. Dice que es con respecto a la obra interna del Espíritu Santo y a la verdad de la gracia que es universal. Es decir, Dios obra de la misma manera en cualquier nación del mundo aquellos que son parte de ¿qué? De su iglesia. Puede llamarse invisible la iglesia. Se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Y en la cartilla están todas las citas bíblicas de esa confesión. Le voy a explicar un poquito la confesión. Podríamos decir que la iglesia de Cristo es una sola, con muchas denominaciones. Esa iglesia está compuesta, escuche, por las siguientes personas: todos los que han muerto en Cristo Jesús, todos los que están vivos en Cristo Jesús y todos los que van a llegar a ser parte de la iglesia en Cristo Jesús. Es decir, los electos muertos que están en la eternidad con Cristo, nosotros que estamos acá y los que no han llegado, que están ¿dónde? En el mundo. Y muchos no han nacido todavía. Y si ya nacieron, tenemos una buena noticia: Cristo está pronto a llegar. Porque cuando se cumpla el número de la iglesia, que es un número exacto que solo Él lo sabe, en ese momento la venida de Cristo sería más inminente, como dicen los teólogos. Entonces, esa es la iglesia. Si usted pregunta, ¿quiénes son la iglesia? No, no somos nosotros nomás. Esa iglesia se reunirá al final del tiempo de todas las eras en una sola. ¿Para quién? Para Cristo. Eso lo dice en Apocalipsis, para adorarle. ¿Listo? El Señor Jesús fue el primero que habló de la iglesia en el Nuevo Testamento. Ahorita lo vamos a ampliar más en Mateo 16, 18, no se lo voy a leer porque ahorita lo vamos a utilizar. Y él usa allí una palabra de iglesia y es la palabra eclesia con K. Y la palabra eclesia significa llamar fuera, llamar a alguien
que no es parte de la iglesia, lo llama y lo hace parte de la iglesia. También significa congregación religiosa, sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo. Note que la palabra iglesia también se usa para los que están ¿dónde? En el cielo. De hecho, en Apocalipsis usted encuentra un versículo que dice que todos le preguntan al Señor y dicen: Señor, ¿hasta cuándo estaremos aquí? ¿Dónde? Donde están esperando la reunión de toda la iglesia. Y Él les dice: hasta que se complete el número de ¿qué? De sus consiervos. Consiervos es decir, pares, iguales. Son iguales, nosotros somos iguales a ellos, ellos son iguales a nosotros. Algo que la gente no sabe de la iglesia es que en la iglesia nadie es más que nadie. Ni el pastor, ni la esposa del pastor, ni el líder, ni los de la alabanza. Nadie es más que nadie. Todos somos ¿qué? Iguales. Delante de Dios todos somos iguales. Hay una pequeña diferencia y es que tenemos responsabilidades ¿qué? Diferentes. Eso es otro asunto. Hay algo más que añade el Señor. Vamos a Mateo 16, 18 para ir entrando ya en el primero, ahorita en el primer punto. Mateo 16, 18. Es un texto muy famoso, mucha gente lo conoce, pero no lo estudia. Mateo 16, 18. Dice que yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está en la diapositiva. Hay algo más que añade el Señor y es la manera personal como Él edifica su iglesia. Esto sucede en la relación que Dios tiene con cada creyente. Dios tiene una relación con cada uno de ustedes independiente de lo que usted conozca, sepa o crea. Hay una relación personal. Esa es la manera como Dios edifica la iglesia. Según la definición que leímos ahorita, la iglesia es universal, es visible, pero también es invisible. Ahora vamos a hablar de la, es invisible, pero también es ¿qué? Visible. Es decir, la iglesia es invisible en un sentido y es visible en otro. Le explico. Acá está la iglesia ¿qué? Visible. Pregunta: ¿toda la iglesia visible va a ir a la eternidad? Respuesta: no. Solo aquella iglesia invisible, aquella iglesia que Dios escogió desde antes de la eternidad hasta la eternidad va a ir allá. Pero, ¿dónde debe estar esa iglesia invisible? En una iglesia visible. Es algo que es difícil, pero ¿cómo así? Me está confundiendo, ¿sí? Dice que la visible no va a ir toda al cielo, pero que la invisible sí, y dice que la invisible debe estar en la visible, sí, porque ese es el orden de Dios. Dios llama de una manera personal. Nadie puede conocer cómo Dios llama a una persona, pero Dios lo llama y lo ubica. ¿Dónde? En su cuerpo. Lo hace parte de su familia. Entonces, universal quiere decir que está compuesta por personas de toda la humanidad. Americanos, alemanes, chinos, rusos, así no nos caigan bien, ciertas naciones. Todas esas naciones también van a entrar en el reino de Dios. Y tranquilo que nosotros no le quedemos bien a otros, como colombianos, me refiero. Es igual. Toda la tierra está llena de esa iglesia. Es invisible en el sentido en que solo Dios conoce el número exacto de los salvos. Y ya dijimos que está compuesta por los de antes, los de ahora y los que vendrán. Dejando claro una definición inicial que ampliaremos al final de este sermón, vamos a pasar a mirar a tres marcas esenciales que definen a esa iglesia universal, invisible y visible. Tres marcas que distinguen a esa iglesia. Entonces vamos a ver, la primera es, la iglesia es la comunión unificada de Dios. Y vamos a ver Mateo 16, 18. Ahora vamos a empezar a poner los versículos en las diapositivas. Y la idea es esa, vamos a cambiar las imágenes, ¿por qué? Por versículos. Entonces vamos a ir saliendo de las imágenes para que usted pueda leer la palabra, porque la imagen ayuda, pero la palabra cambia ¿qué? Vidas. Cuando usted lee el versículo, tal vez no está pensando en lo que yo le estoy diciendo y Dios le puede estar hablando a través de ¿qué? Del versículo que usted está leyendo. La iglesia es la comunión unificada de Dios. Vamos a volver a ese pasaje y vamos a leerlo otra vez.
Pero vamos a leerlo en un contexto con lo que hay alrededor del pasaje. Versículo 15. No, vamos a leerlo desde el versículo 13 del diálogo que Jesús tiene con sus discípulos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, escuchen, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa pregunta es para usted y para mí. ¿Quién es Cristo? Y hay otra más difícil. ¿Qué has hecho con el Cristo? Esa es más difícil. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Note la respuesta de los discípulos. Personas que duraron 3 años y medio con Cristo en carne viva, o sea, real. No como nosotros, que está en espíritu con nosotros, habita en nuestro corazón. Ellos lo vieron y lo conocieron y aún dicen así. Unos dicen que es Juan el Bautista. Otros dicen que es Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ellos dijeron que la gente comentaba. La gente decía, ese parece como Elías, ¿sí? Porque tiene hartos poderes. Ese parece como Juan porque predica el evangelio así como Juan predicaba el evangelio. Otros dicen, ese es como Jeremías. Entonces, para el pueblo de Israel, Jesús era ¿qué? Un profeta. Pero un profeta más de todos los profetas que habían pasado. Y Jesús ya sabe y conoce el corazón de los discípulos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Escuche, la respuesta que va a dar Pedro no la da porque sea más inteligente que los otros 11, simplemente porque le fue ¿qué? Revelado. ¿Por quién fue revelado? Por el Padre, dice ahí, por el Padre. Entonces le respondió respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Y viene el famoso versículo que es un fundamento para la iglesia, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y si usted tiene una Biblia como esta, en esa Biblia hay un numerito en la palabra Pedro, no sé si en su Biblia lo tiene. Dice, y sobre esta roca ahí hay otro numerito, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro significa Petros y roca significa Petra en griego. Petros es una piedra pequeña y Petra es una roca gigante. Es decir, la roca sobre la cual está edificada la iglesia es ¿quién? Cristo. ¿Por qué? Porque él está hablando en este sentido. Escuche, Pedro está acá y Jesús está acá y le dice, Pedro, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, le dice. Tú eres una roca pequeña, dice, y sobre esta roca, él es la roca angular, él es la base del edificio de toda la iglesia. Habiendo explicado eso, entonces, las palabras del Señor Jesús son claras. Él dice, mi iglesia, dice, sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Ese mi es muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia no es de los pastores, la iglesia no es de los maestros de la Biblia, la iglesia no es de la iglesia, ¿sí? Porque a veces dicen, no es del pastor, entonces es de nosotros. No, no es ni de ustedes, ni es mía, ni es de ningún pastor. La iglesia es de ¿quién? De Cristo. Específicamente en este caso, ¿de quién? De Cristo. El Padre se la entregó, se la regaló, le dio un regalo especial y le dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El hombre va a pecar, pero vamos a escoger algunos de esos pecadores para que luego tú vengas y mueras por ellos. Y ese es tu regalo al morir. Vas a encontrar un pueblo santo, un pueblo que va a ser edificado por la palabra que vamos a hacer. La palabra no existía, acuérdese. ¿O sí existía? Era Cristo. La palabra sí existía. Mire esto que de pronto usted nunca lo ha visto así y yo tampoco. Este libro estaba en el corazón ¿de quién? De Dios, del Padre y del Hijo. Él es la palabra viviente, por eso lo único que cambia vidas es ¿qué? La palabra de Dios. No porque usted la entienda, escuche eso tan importante, no es porque usted la entienda, es porque Dios en su amor y en su misericordia hace que usted la entienda, eso es diferente.
O sea, la Biblia no cambia vidas porque un hombre o una mujer la lea y ya. No, ella cambia vidas cuando Dios ha determinado a través de antes de la fundación del mundo que esa persona entienda las Escrituras. ¿Cuándo? En el tiempo que Él ha determinado. La palabra del Señor es clara. La manera como Dios edifica su iglesia para que ésta permanezca unificada es lo que leímos en el versículo inicial. La palabra que se usan hacen referencia a una construcción. Estamos mirando que la iglesia es la comunión unificada de Dios, es decir, todas las personas que hacen parte de la iglesia tienen comunión con Dios. No importa el lugar. Puede ser en la selva y está ya sola o solo y resulta que no hay un pastor en ese caso en la selva. De pronto no hay un pastor, no hay una persona que enseñe. Esa persona, si es parte de la iglesia, tiene ¿qué? Comunión con Dios. ¿Qué aprendimos de la palabra comunión? Común, unión. ¿Qué tiene la iglesia en común con Dios? A Cristo, no más. No tenemos nada más. Su amor está a kilómetros de nuestro amor. O sea, el amor que nosotros podemos expresar aquí terrenalmente con nuestras vidas y nuestras familias no se compara al amor de Dios. Su santidad, inigualable. Su poder, sorprendente. Entonces, ¿qué tenemos en común? Nada de eso. Solo tenemos ¿a quién? A Cristo. Cristo y el Padre son uno solo y Cristo y la iglesia son ¿qué? Uno solo. Estamos en común unión. Vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 19, sí, Efesios 2, 19. Dice, así que ya no sois extranjeros, dice Pablo. Ahí está la palabra iglesia, y usted dice, ¿dónde? Ahí está. Estaban afuera del pueblo, ¿eran qué? Extranjeros, y los llama. Porque la iglesia significa ¿qué? Llamar de afuera o de fuera. Dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, ahí está constituyendo ¿qué? La iglesia. La iglesia tiene muchos nombres en la Biblia. Voy a nombrarle algunos que me acuerdo o que el Señor me permite recordar. La iglesia es un rebaño, porque tiene un pastor. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de ¿quién? De Cristo. Porque el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor ¿y qué? No dice que el pastor es el pastor y a ustedes nada les faltará por mí. No dice así, dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces la iglesia es ¿qué? Un rebaño. La iglesia es un edificio construido de piedras ¿qué? Vivas. Las piedras son ¿quién? La iglesia, que constituyen un edificio. La iglesia es una familia. La iglesia es una vid. Son términos que se ven mucho en la iglesia, en la Biblia acerca de la iglesia. La iglesia es un remanente. La iglesia es un templo. ¿Qué otra palabra recuerdan de lo que hemos aprendido? Hay muchas más, pero mientras piensa vamos avanzando. Versículo 20 de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Hay un fundamento. Los que trabajamos en construcción y los que han trabajado alguna vez en construcción, y yo creo que en cualquier proyecto, no solo en construcción, creo que siempre hay una ¿qué? Una base, un fundamento. En este caso, el fundamento es Cristo mismo. Los apóstoles y los profetas, dice el versículo, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, Él es la roca grande y sobre esa roca los apóstoles y los profetas pusieron un fundamento. ¿Cuál creen que es ese fundamento? La palabra de Dios. Porque ¿qué hablaron los santos profetas y qué hablaron los apóstoles? La palabra de Dios. Ellos hablaron la palabra de Dios. Hay un misterio en cómo Dios les revelaba a ellos las palabras, ¿no? Pero no podemos caer en el misticismo. No es que ellos estaban así y empezaban a decir cosas incoherentemente para los demás. No. Dios habló a través de Moisés.
Digamos que el hombre que más recibió revelación de la Biblia fue ¿quién? Moisés. Y Moisés puso la base de la escritura, que son ¿qué? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A partir de esos 5 libros, todos los escritores de la Biblia están basados ¿en qué? En esos 5 libros. Entonces podríamos decir que el más privilegiado de la revelación fue ¿quién? Moisés. Por eso hay una diferencia en Moisés con los demás, porque dice el texto, ¿y Dios hablaba qué? Cara a cara con Moisés. Tranquilos que Moisés no lo veía porque nadie lo puede ver. Hay un requisito para verlo. No, estar muerto. Y estar muerto en Cristo para verlo. De resto lo podemos percibir, lo podemos entender, podemos ver su obra en la vida de la gente, podemos ver su gloria de muchas maneras revelada en la tierra, pero nadie le ha visto. La gente cree que Moisés lo vio. No, Moisés no lo vio. Solo que le hablaba claramente. Cuando dice cara a cara es como en un espejo, ¿sí? Claritico. Y le habló todo lo que tenía que hablarle. Estos versos que estamos mirando en Efesios muestran que Dios edifica a su iglesia a través de los mismos miembros de ella. El fin es que todos estemos en la misma comunión. Dios no edifica la iglesia con ninguna persona fuera de ¿qué? De la iglesia. Lo hace a través de la misma iglesia. En cada iglesia local hay un pastor, hay una autoridad, hay unos hermanos preparándose, hay unos hermanos formándose, hay unos que sirven en una cosa, otros sirven en otra cosa, y todos ¿qué? Nos edificamos mutuamente. No es de afuera. No viene una persona que no sea creyente a decir, yo les voy a enseñar a vivir. No, Dios enseña a todos lo mismo en la iglesia. Hay una diferencia. Que enseña a todos, pero no todos obedecen de la misma manera. Eso es muy diferente. Esa comunión, iglesia, va más allá de estar juntos en un lugar, es decir, aquí los domingos. Acá venimos los domingos, juiciositos. Va más allá de leer la misma Biblia. Todos leemos la misma Biblia, de pronto cambia la versión, pero el mensaje es el mismo. Se trata del corazón transformado por la obra del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Podríamos decir que el verdadero vive para Dios y su pueblo, no para sí mismo y para el mundo. El verdadero creyente vive para Dios y su pueblo, no para sí mismo ni para el mundo. Voy a citar una cita, valga la redundancia, de R.C. Sproul, que murió hace poco, un teólogo, y él señaló lo siguiente, dice: aunque estar en Cristo es intensamente personal e individual, nunca es individualista. Aunque estar en Cristo es intensamente personal e individual, nunca es individualista. Todo individuo que está unido personalmente a Cristo está al mismo tiempo personalmente unido a toda otra persona que está en Cristo, porque somos ¿qué? Hermanos. Hace muchos años, yo creo que por ahí en el año 70, 80, la gente se burlaba de alguien que andara con la Biblia, como dicen, como el desodorante Rexona, ¿no? O sea, así. Y la gente salía así, y eso nadie, o sea, era muy mal visto, y les llamaban, ¿cómo les llamaban a esas personas? Evangélicos. Los evangélicos y los aleluyas les llamaban a esa gente. Y resulta que muchas iglesias no están de acuerdo en que se use la palabra hermano. Nosotros sabemos, venimos de ese contexto. Porque dicen que es religioso, que no es necesario. Pero cuando uno empieza a estudiar las escrituras y empieza a hacer iglesia, se da cuenta que es una realidad. Se crea una relación ¿de qué? De hermandad. Oramos los unos por los otros. Sabemos si la otra persona está pasando luchas o necesidades, pide oración y todos oramos. Aprendemos a conocer las debilidades mutuamente sin juzgarnos. Tenemos que aprender a ver que el otro hermano es pecador y que yo también soy pecador. Y hay un lugar espectacular donde eso se hace más realidad. Y es en el matrimonio. Dos pecadores tratando de vivir ¿qué? Bien. ¿Es fácil? Es difícil. Por eso el matrimonio dicen que es el terreno espectacular, donde Dios santifica a hombres
y mujeres. Pero los solteros hacen caras, dicen, uy, no, eso es difícil. Dios santifica a los solteros también. Bueno, para que usted no diga que no se va a casar y empiece a pensar lo que no tiene que pensar. Entonces, lo primero es que la iglesia es la comunión unificada de Dios. Toda persona que hace parte de un remanente aquí en cualquier lugar del mundo tiene comunión con Dios. Esa comunión es individual, en la casa, en su oración, cuando lee. ¿Sí sabía que cuando usted lee la Biblia tiene comunión con Dios? Tranquilo, que no necesita sentir nada. Hay comunión. ¿Por qué? Porque estoy leyendo el carácter de Dios. Estoy leyendo lo que Dios es y estoy leyendo lo que yo soy. Segundo, la iglesia es comunión santa. Primera de Corintios 6, 11. Ahorita volvemos a Efesios. Primera de Corintios, ahí antecitos de Corintios está antes de Efesios. Primera de Corintios 6, 11. Texto muy bonito. Esto erais algunos, dice. Vamos a mirar lo que eran algunos, porque si arrancamos el versículo ahí usted queda gringo, dice. Por eso siempre le recomiendo cuando se va a enseñar o va a predicar o va a explicarle a alguien la Biblia, no le lea versículos así del totazo sueltos, porque la persona dice, pero ¿de dónde sacó eso? Mire el versículo 9, Pablo hace una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire la buena noticia. Siempre me gusta la Biblia porque le da a usted una mala noticia, pero inmediatamente le dice, pero hay una buena noticia. Esto erais, pasado, algunos. O sea, no todos tienen esas características juntas, tranquilo. O sea, nadie es así totalmente. Unos hacían unas cosas y otros hacíamos otras. Dice, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. ¿Dice la Biblia que nos van a lavar? No, ya sucedió. ¿Dónde sucedió? En la cruz del Calvario. Ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, es algo que sucedió, no que va a suceder. Y Pablo dice que esas características que leímos anteriormente eran las que nosotros teníamos, esa naturaleza. La iglesia es comunión santa. Cuando hablamos de comunión unificada quiere decir que todos estamos hacia el mismo camino. Pero cuando hablamos de santidad quiere decir que vamos creciendo y no solo nos conformamos con reunirnos cada semana, el martes y hacer ciertas actividades, sino que individualmente cada uno está buscando ¿qué? La santidad. Por eso dice que también es comunión santa, es la segunda marca. La razón por la cual los miembros de la iglesia están unificados es porque han sido santificados. El no tener santidad es resultado de no tener comunión con Dios y su pueblo. El crecimiento de la iglesia está relacionado al crecimiento de la santidad en los creyentes. Es decir, si cada una de las personas que va a la iglesia va creciendo en santidad, la iglesia se vuelve fuerte, robusta, santa. Y eso es muy importante para el crecimiento grupal, digámoslo así. El pueblo de Dios ha sido llamado a salir del mundo de las tinieblas y del pecado y ha sido trasladado al reino del amado Hijo de Dios. El teólogo holandés Kuyper, que fue primer ministro de Holanda en 1900, escribió lo siguiente, escuche. La santidad no es un mero adorno que aumenta su gloria, como un collar brillante puede realzar la belleza de una mujer hermosa. No, la santidad es la esencia misma de la iglesia. Es decir, toda persona que nace de nuevo debe mostrar frutos, cambios. Esos cambios son de manera orgánica y de manera ¿qué? Natural. La mejor manera de explicarlo siempre es con los bebés. El bebé nace y se queda un año del mismo tamaño, ¿cierto? ¿No? ¿No? Él crece,
Pregunta, ¿qué hace el papá y la mamá para que crezcan? Nada, lo que tienen que hacer, darle comida y ya, no más. O sea, usted no está ahí todos los días dándole cuerda, estirándole los pies, midiéndolo, jalándole el piecito para que crezca la nariz. No. Él crece de manera que natural. Le crece el cabello, le crecen las uñas, sus órganos internos van siendo más grandes, sus pies, todo. La pregunta es por qué el cristiano no crece igual. O sea, súper que el cristiano llegara y creciera de la misma manera. ¿Quiere saber la respuesta? ¿Por qué no crece igual? Porque no come. ¿Qué hace que el niño crezca? Que come. ¿Qué pasa si el bebé no come? Se enferma. Rápidamente se nota, 8 días sin comer un bebé es peligroso, se puede morir de 8 días un niño sin comer. Así sea por vía intravenosa, como sea, él tiene que ¿qué? Comer. Esa es la vida del niño y esa es la vida del creyente. El creyente no crece en santidad sencillamente porque no come. ¿Y qué tiene que comer el creyente? La palabra. Ezequiel se tragó un libro, Juan se tragó un libro, literal, Juan dice que era amargo en su vientre, dice, pero era dulce en su paladar, dice. Perdón, amargo en su paladar, dulce en su vientre. La palabra no es fácil de entender, la palabra no es fácil de digerir, la palabra no es fácil porque ella te confronta, ella te dice pecador, pero al mismo tiempo te dice santo, qué lucha, ¿no? Te dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo está diciendo acá en este versículo, esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, tiempo pasado. Pablo está diciendo, ya sucedió. ¿Por qué nos cuesta ser santos? ¿Por qué nos cuesta crecer como iglesia? Por la razón que el niño no crecería. ¿Porque qué? No come. Si un niño pasa mucho tiempo y no crece, usted tiene que llevarlo al médico. Algo está pasando. Usted le está dando la comidita, le está haciendo todo lo que tiene que hacer y resulta que no crece. Tal vez la comida no está haciendo su efecto. O tal vez tiene un problema, otro problema, que no sabemos nosotros. ¿Quién tiene que entrar a estudiar ahí? Los médicos. Así pasa con la iglesia. Si la iglesia no crece en santidad, entonces la iglesia tiene otro problema. Porque tal vez sí se le está dando comida, pero no está comiendo, no está recibiendo el alimento. Por consiguiente, el gran propósito de la unidad de la iglesia es para crecer en santidad. Es espectacular conocerlos a ustedes cada uno. Le doy gracias a Dios por eso en mi vida. Es espectacular todos estos años que llevamos sirviendo, 25 años, de ver tantas personas que han sido transformadas por Dios. Eso es espectacular. Es espectacular ir a comer con usted, ir a almorzar, ir a jugar y compartir, escuche. Pero es más espectacular ver las personas crecer en santidad. Eso es algo que no se compara, no tiene precio. Es un motivo de adoración al Señor. La iglesia crece a medida que sus miembros crecen en el conocimiento de la palabra de Dios. Y esa palabra viene ¿por qué? Por el oír. Pero el oír con fe. Todos escuchan la misma sermón el domingo, pero ¿sabía que hay gente que sale más alimentada y otros salen menos alimentados? ¿Por qué? Porque oyen con fe. Y luego de la fe que viene, la obediencia. Dice, yo voy a hacer eso. Me di cuenta que esa es mi vida y necesito hacer eso que están diciendo. El primer consejo que me dieron cuando llegué a la iglesia siendo una persona, un expresidiario, un exdrogadicto y un fracasado en todo el sentido de la palabra. No le puedo contar mi fracaso porque me ponen a llorar todos acá, o sea, no. Eso era mi vida a los 25 años. Me sabía unos versículos porque de niño me llevaron a la iglesia, por misericordia y por gracia todavía me sabía Salmo 23:1, los más famosos que usted conoce, yo me los sabía de memoria. A los 7 años recitaba muchos versículos de memoria porque era el hijo del pastor y no hay que quedar mal, ¿sí? A los hijos de los pastores les toca crecer, ¿sí? Si están en la iglesia les toca crecer porque tienen un nivel. Entonces cuando llego, un consejo me dio un hombre
que parecía que no fuera de la Biblia, porque la Biblia no dice así como él me lo dio. Pero ese consejo me sirvió. Él me dijo, mire, dos cosas, Marco. Yo creo que me vio muy mal para darme esos dos consejos, ¿sí? Uno, cambie sus amistades y no vuelva a los lugares donde usted siempre ha ido. No más, esos dos. Para un adicto esos son los mejores consejos. Él no me dijo, mira, la Biblia dice, no, me dio esos dos consejos. Y esos dos consejos los entendí en 2 de Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Las cosas viejas mías son diferentes a las cosas viejas de ustedes. No estamos hablando de las viejas para los hombres, sino de las cosas viejas. Aclaro. Sí, porque no falta el que dice, uy, están hablando de las viejas. No, de las cosas viejas. Entonces, las cosas viejas para mí era ese entorno de droga, ese entorno de pecado en mi caso. Para otro hombre dirá, no, ese no es mi entorno. Mis cosas viejas son otras. Y a eso se refiere la Escritura. Es para que nadie quede por fuera del versículo. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Vamos a mirar varios aspectos vamos a ir al tercer punto. Dice, la iglesia es la comunión portadora de la verdad. Entonces la iglesia es comunión unificada, la iglesia es comunión santa y la iglesia es comunión portadora de la verdad de Dios. ¿Qué transforma la vida de los creyentes? La verdad. Nunca, escuche, nunca un hombre ha podido cambiar la vida de otro hombre. Eso es tan importante saberlo. Nunca una iglesia ha cambiado una vida. Nunca la doctrina ha cambiado una vida. Para que usted se ubique bien. Solo hay una persona que ha cambiado vidas y las va a seguir cambiando, y es ¿quién? Cristo. Las iglesias somos cristocéntricas. Las iglesias bíblicas le damos la gloria a Dios, ¿por qué? Por todo. Si algo ha pasado en su vida, no fue la iglesia. Dios usa la iglesia para edificar, que es diferente. Pero si algo ha pasado, ¿ha sido quién? Dios mismo en Cristo Jesús, dándole a usted la verdad. Vamos a mirar varios aspectos de esto de la comunión portadora de la verdad. La iglesia está establecida en la verdad, 1 Timoteo 3:15. Adelántese ahí de Corintios. Este es el versículo que Dios nos regaló cuando le pusimos el nombre a la iglesia, a esta iglesia. Se llama Congregación la Iglesia. Queríamos un nombre que hablara de la iglesia y quedó ese. Pablo le está hablando a Timoteo y le escribe en el versículo 14, le dice, esto te escribo. Timoteo era un muchacho, 20 o 22 años. Aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo, te escribo esta carta, pero yo quisiera ir a verte pronto. Y le dice, ¿para qué? Le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ese es un nombre de la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia está establecida en la verdad. La iglesia es la columna que sostiene la verdad en la tierra. Esto significa que la verdad no es un simple adorno de la iglesia, sino algo que define la misma naturaleza. Por ello es que la verdad es la tercera marca de la iglesia. El fundamento de la iglesia es la verdad, la cual está en la palabra de Dios, no hay otra manera. Eso fue lo que dijeron los apóstoles y los profetas en el versículo que leímos, que la palabra era la única que podía cambiar vidas. La iglesia crece a medida que los miembros crecen en el conocimiento de la Biblia. Escuchen, no es porque usted asista 20 años a un lugar X llamado iglesia que usted se vuelve mejor persona. No es por eso. Es porque usted hace caso, sencillamente. ¿Qué hace caso? Lea la palabra. Nosotros nunca le hemos dicho a la gente nada más. Nunca, no somos una iglesia activista. Las iglesias son activistas, ¿sí sabían? Actividades el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hay iglesias que todos los días van.
Nosotros venimos el martes, el sábado los de alabanza y el domingo la reunión. Y cuando hay escuela hacemos la escuela, en este periodo no hay. Pero la hacemos ¿qué? El domingo. ¿Con qué fin? Que usted pueda ser cristiano en su casa, por favor. O sea, ¿sí? Que usted pueda leer la palabra en su casa, que usted pueda orar en su casa, que pueda tener tiempo para estudiar. Hay gente que no estudia, no lee la Biblia porque está siempre en la iglesia. Es raro, ¿no? Está siempre en la iglesia pero nunca lee. Pues no tiene tiempo. Otro aspecto es que la iglesia es el primero es que es establecida en la verdad, el segundo es que es gobernada por la verdad. Esos son subpuntos de este punto. Cristo, su cabeza, la gobierna por medio de la palabra. Sin la Biblia la iglesia no es la iglesia. Es cualquier otra cosa menos una iglesia. Por eso vemos tanto club social y vemos tanta iglesia, podríamos decir que la palabra correcta sería que trabaja la ayuda social. La iglesia tiene un deber de ayudar a los pobres, si tiene los recursos debe ayudar a los pobres, pero debe ayudar primeramente ¿a quién? A los de la iglesia. Pero muchas iglesias han centrado su ministerio en dar comida, mercados y ayudas y eso está bien. Pero el problema es que ellos dan todo eso afuera y su iglesia está ¿qué? Desnutrida en cuanto a ¿qué? En cuanto a la palabra. Porque no conocen la palabra las personas que van. La iglesia estaría en tinieblas si no tuviéramos la palabra de Dios. Usted puede escuchar un buen mensaje y aún no ser un mensaje bíblico, porque no está basado en ¿qué? En la palabra, está basado en el corazón humano. Otro aspecto, si están tomando nota del tercero o C, la iglesia es santificada por la verdad, Juan 17:17. Es decir, la verdad está escrita para que usted y yo la leamos y ella nos confronta. La ley de Dios está grabada en cada corazón humano. Ningún hombre necesita ir a una iglesia o una mujer para que le digan que matar es malo. Él ya lo sabe. Que robar es malo. Ya. ¿A qué necesita ir a la iglesia? Para que Dios le salve y le revele todas esas verdades de una manera diferente. De hecho, Dios lo ubica en la iglesia porque ya es que salvo. Porque alguno dirá, él dijo que la iglesia, porque dijo que la iglesia salvaba. No, la gente va a la iglesia porque Dios le pone allí y le va guiando poco a poco, pero escuche, la iglesia está llamada a ser santa y madurar y eso solo es posible por la palabra de Dios. Miremos Efesios 5:26. Efesios 5:26. Es un versículo que está hablando del matrimonio, pero lo habla Cristo de la iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pablo está hablando a los matrimonios y dice que el hombre, que es la cabeza, va creciendo poco a poco en el hogar. ¿Y sabe quién puede bendecir más a la esposa? El hombre. Él fue llamado para bendecirla. El hombre es su proveedor, el hombre es su protector, el hombre es su amor, el hombre es su amante, el hombre debe hacer toda esa tarea. Pero también debe ¿qué? Esforzarse por santificar a la esposa y hay una manera espectacular de santificarla y es viviendo una vida en santidad, no más. No es meterla en algo para que cambie, aclaro, ¿sí? Porque alguno dirá, la voy a santificar, o sea, no es de esa manera simplemente una vida de ejemplo en el hombre. ¿Sí sabía que las mujeres fueron creadas, mujeres, todas, para aprender? Todas fueron creadas para aprender. ¿De quién? Del hombre. Es una figura que el mundo rechaza hoy en día por el feminismo. Y el mundo abusa de esa figura, ¿por qué? Por el machismo. ¿Sí ves? Son los dos extremos. El feminismo rechaza que la mujer deba aprender de los hombres. Eso es muy difícil en un ambiente como el de hoy. Pero el hombre se le olvida que no es a través del machismo, sino es a través de ¿qué? Del amor. Y la iglesia es santificada por la verdad y esa verdad está en la palabra y Cristo la usa para santificar su iglesia. La iglesia es un medio de santificación para nosotros.
Es decir, que es a través de la iglesia que el pueblo de Dios es purificado y moldeado a la imagen perfecta de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hierro con el hierro se aguza. Frote 2 pedazos de metal y echan ¿qué? Candela, chispitas. ¿Dónde se aprende a vivir en comunidad? En una iglesia. Donde fallamos, nos equivocamos, vemos nuestros errores, nuestros defectos, lloramos, oramos, servimos. Ahí vamos ¿qué? Siendo purificados. La iglesia es administradora de la verdad, no es la dueña. La verdad ya tiene dueño. ¿Listo? Ninguna iglesia tiene la verdad completa. Todas son imperfectas. Todas. Ninguna iglesia es tan pura o más pura que otra. Escuche. Todas tienen un grado de pureza que Dios les ha ido ¿qué? Dando a través de ¿quién? De los miembros, de las personas, se va purificando. Si usted cree que la iglesia donde usted está es la única que tiene la verdad, usted se vuelve sectario, se vuelve legalista y deja de aprender quizás de otras personas que tienen mucho para aportar. Por eso hay que escuchar buenos sermones, buenos predicadores, seleccionar hermanos. Ellos son hermanos también. Quita el título y pasan a ser ¿qué? Hermanos en la fe de nosotros, y fueron levantados ¿para qué? Para edificar la iglesia. Nosotros tenemos el canal y de pronto alguien que no sabemos quién es está escuchando los temas y está haciendo ¿qué? Edificar. Quizás nunca venga a esta iglesia, no importa. Quizás vaya a otra iglesia porque empezó un proceso y un día dice, voy a buscar una iglesia porque ahora ya entiendo un poquito más. Y por allá un día de pronto en el cielo sabemos que empezó ese proceso escuchando sermones en un canal X. Así le ha pasado a muchas personas. La manera como Dios convierte, digamos, las aplicaciones para hablar de la conversión podrían ser millones, empezando por la de cada uno de los que estamos acá. Pero solo hay una forma como Él lo hace en cuanto a un principio, y es que la verdad. ¿Alguien ha escuchado a Nicky Cruz? ¿No saben quién es Nicky Cruz? Nicky Cruz es un pastor de Estados Unidos que fue drogadicto y pandillero. Y él cuenta que Dios le habló a través, en medio de sus drogas y todo eso, a través de fumar en Biblia. ¿Sí sabías que en la Biblia se usan para fumar droga en las cárceles? Por el papel, es muy fino, es espectacular en ese contexto. No estoy diciendo que sea espectacular, sino en ese contexto sirve. Lo que menos hay en una Biblia, lo que menos hay en una cárcel es esta hoja en las Biblias. Para que usted tenga un poquito de contexto. Estas 2 hojitas son las primeras que arrancan. ¿Por qué? Porque no tienen tinta. Son las primeras que se usan. Y muchos hombres, aunque parezca ilógico, han llegado a la fe porque han encontrado en un pedacito de papel un versículo. Y ese versículo se ha hecho ¿qué? Vida. En las paredes está escrita la palabra y la palabra se ha hecho ¿qué? Vida. Hay muchas maneras como Dios obra, pero lo hace a través de ¿qué? De su palabra. La iglesia administra, no es dueña, recuerde eso. Y el último, la iglesia es llamada a evangelizar. La misión de la iglesia, la principal misión de la iglesia es ¿qué? Evangelizar a los no creyentes y discipular a los creyentes. La gran comisión, Mateo 28, 18, 20. Martin Lloyd-Jones, el gran pastor de Westminster que duró 50 años predicando en esa iglesia, dijo lo siguiente: la tarea principal de la iglesia y del ministro cristiano es la predicación de la palabra de Dios. La iglesia debe reunirse para adorar a Dios mediante la comunicación de la verdad a través de la predicación de la palabra de Dios. Debe cantar la palabra, que es lo que hacemos a través de los cantos. Debe observar los sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena. Es así como la iglesia lleva a cabo la misión que Dios le ha dado en la tierra. Juan Calvino también dijo: donde quiera que se predique fielmente la palabra de Dios y se administren los sacramentos de acuerdo con la institución de Cristo, sin duda allí hay una iglesia.
Hay muchas cosas que se hacen en la iglesia, pero debemos centrarnos ¿en qué? En lo fundamental. La predicación de la palabra, cantar la palabra, predicar la palabra, vivir la palabra y los sacramentos. La iglesia es la única luz que este mundo tiene. A propósito, iglesia, recordemos eso. No hay otra luz en la tierra. La única manera como la gente va a ver a Cristo es a través de ¿qué? Cristianos. Cristos pequeños, Cristos que abandonan el mundo, Cristos que renuncian a su propia vida para amar al Señor. Es la única manera, no hay otra manera. Para esta tarea Dios le ha dado a la iglesia pastores y maestros que supervisan la obra del ministerio. Efesios 4, del 11 en adelante. Por eso las iglesias tienen una estructura de liderazgo y disciplina en la iglesia. Las iglesias bíblicas no manejan la figura femenina de pastora. Es bueno recordar, todos ya lo saben, pero ¿por qué? ¿Pero por qué aquello? Porque es el orden que Dios ha establecido. Por eso cuando uno ve esa figura, las mujeres quieren ser como una pastora y no quieren ser esposas, madres e hijas. Ese es el rol de Dios para la mujer. Esposas, madres y ¿qué? Hijas. Y aquí se aplica para todos. Pero el liderazgo femenino mal llevado ha hecho que la iglesia no tenga el orden que Dios ha establecido. Sin el orden que Dios ha establecido en la iglesia entonces deja de ser la iglesia y pasa simplemente a ser una organización. La iglesia está sujeta a la autoridad de Cristo a través de la autoridad que Él ha puesto en la iglesia y sujeta unos a otros. Todos nos sujetamos. Entonces, si usted ve a otra persona haciendo algo en la iglesia, usted debe sujetarse a esa labor que esa persona está haciendo. No puede menospreciar a alguien porque barre, porque trapea, o porque atiende el tinto, o porque canta acá. No, ese canta allá, ese no, nada, ¿sí? No. Ese es el equilibrio de la autoridad. Entonces concluimos que la iglesia es la comunión unificada de Dios, que la iglesia es la comunión santa de Dios, y que la iglesia es la comunión portadora ¿de qué? De la verdad. Entender qué es la iglesia, cuál es su naturaleza, es fundamental para que ésta pueda crecer y cumplir el propósito de Dios en la tierra. Damos gracias a Dios de poder compartir estos temas, porque van a ampliar mucho el conocimiento en la eclesiología. Así ustedes hayan visto una materia, la eclesiología se profundiza toda la vida, la soteriología toda la vida. Si compartimos algo de soteriología, que es la salvación, algunos pueden hacer de nuevo. Porque uno dice, no entendió. ¿Sí sabía que hay cosas que no hemos entendido, aunque las sepamos de memoria? No las entendemos. Yo me incluyo ahí. Hay cosas que yo me sorprendo, digo, uy. Voy a cerrar con una idea que aprendí hace poco a propósito de las cosas que uno aprende nuevas. Voy a cerrar con eso, pero voy a dar las aplicaciones. ¿Eres iglesia? ¿Eres fiel a esta iglesia? Porque usted dice, sí, yo soy iglesia. No, pero ¿eres fiel a esta iglesia? Y cerramos con Filipenses 1:6. El texto, porfa. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si alguno se siente imperfecto y cree que por esa imperfección usted no es parte de la iglesia, está mal. Todos somos imperfectos. Aquí no hay nadie que pueda decir, no, yo estoy mejor que los otros, porque estoy leyendo mal la Biblia, me estoy volviendo mejor que los del lado. No, todos somos imperfectos. El que perfecciona la obra es ¿quién? Cristo. Cierro con lo que les dije. Los creyentes no necesitamos amor. Uy, ¿cómo así que los creyentes no necesitan amor? No, somos las personas más amadas de este mundo. Él nos ama profundamente. ¿Sabe quién necesita amor? El que no está en Cristo porque no conoce el amor. Pero si tú te consideras creyente, dices, Él es suficiente. No necesito nada más que su amor. Y esta otra,
No busques a las personas por tus necesidades, búscalos para amarlos. Bueno, no busques personas para suplir tus necesidades, eso no hace un cristiano. Un cristiano busca personas ¿para qué? Para amarlas, para darles, para enseñarles, para cuidar de ellas, para orar por ellas, para bendecirlas. Eso hace un verdadero creyente. Amén.